Bienvenidos al programa Huellas del Pasado. Les venimos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, sus consecuencias, sus etapas y todo lo que pasó en ella. En este reportaje contamos con la presencia de Cintia, Andrea, Osmar, Abraham y su servidor. Continuamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Soy Osmar Lucía, su servidor, y en este tiempo les abarcaré cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial y su primera etapa. Primero, antes que nada, quiero aclarar que la Primera Guerra Mundial, en aquel entonces llamada la Gran Guerra, fue un conflicto bélico dado en Europa y que dio fecha de inicio en el 1914 y finalizó en 1918. Una vez dicho esto, ahora sí les diré cuáles fueron las causas principales de la Primera Guerra Mundial. La primera fue la radicalización y nacionalismo. Los países querían que tuviésemos una misma cultura, que pensáramos igual y que tuviésemos una misma economía. La segunda causa fue el desarrollo exponencial de las armas, del armamento, y esto fue que hubo muchas innovaciones en las cuales avanzaron mucho en las armas tecnológicas, en las cuales crearon aviones, submarinos, lanzallamas, granadas y etcétera, y con ello tomaron ventaja los países que tuviesen esas armas. Otra de las principales causas fue la unión de países, y una de ellas fue la Unión Alemana, la unión de la Triple Alianza y la Triple Entente. Buscaban unirse para poder derrocar a las grandes potencias que en ese entonces había. Y como final, lo que detonó fue el asesinato del archiduque Fernando, que era heredero al trono austrohúngaro. Eso fue lo que detonó la bomba para que surgiera la Primera Guerra Mundial. La primera etapa consistió en la guerra de movimientos, y esta trató pues de los alemanes atacaran a los franceses, y pues ellos buscaron sus puntos débiles, por donde podían entrar, todo lo débil que tenía Francia. En ese entonces Alemania era una potencia y buscaba derrocarlos y tener su territorio, pero lo que no contaban es que Francia contaba con la ayuda de Rusia. Juntos se unieron para poder vencer a Alemania y así poderlos derrocar, y así que Alemania se rindiera, y así Francia y Rusia serían vencedores en la primera etapa. Bueno, otro dato importante a destacar es la Guerra de Posiciones, o mejor conocida como Guerra de Trincheras, que se llevó a cabo de 1915 a 1916 y fue consecuencia de la Guerra Relámpago iniciada por los alemanes en 1914. Esta fue un completo fracaso. La ofensiva inicial de los alemanes se atrincheraron en el frente occidental, iniciando un nuevo plan de estrategia después de la Guerra Relámpago, que fue un completo fracaso. Bueno, el nuevo escenario bélico en otro contexto fue en el territorio belga y francés. Aquí los soldados duraron meses en las trincheras. Las condiciones de vida eran pésimas aquí porque pasaron por epidemias, varias plagas, claramente los roedores, bajas temperaturas, etc. Esto causó que los alemanes tuvieran una baja moral. Durante los meses de 1916, el mando donde se centró el ataque alemán fue la fortaleza de Verdún. Allí sucedieron diversos ataques. El resultado de la batalla fue de 750.000 muertes y heridos de ambos bandos. Con el fin de distraer la acción de los alemanes, las fuerzas británicas y francesas dieron una ofensiva en el norte de Francia, en torno al río Somme. Tan solo durante el primer día de la batalla, los británicos perdieron 60.000 soldados. Debido a la gran duración de la guerra y la imposibilidad de terminar con esta, hubo un desequilibrio militar. Gracias al impacto que tuvo la guerra de trincheras, Gran Bretaña y Francia se encontraban en huelgas. Por otro lado, Alemania estaba dividida y había discusiones entre los partidarios que querían seguir con la guerra
y los defensores del final de las hostilidades. Estados Unidos entra en conflicto por las amenazas alemanas y es aquí cuando aprovecha la debilidad de las potencias para obtener todos los beneficios posibles. Y el Imperio Austrohúngaro está peleando entre dos frentes. Por ello empieza a desplomarse. Usar los dos frentes. En el occidental, el ministro de Relaciones Exteriores alemán Arthur Zimmermann manda un telegrama al embajador alemán en México. En este propone la alianza de estos dos países para atacar a Estados Unidos. Con esta amenaza, Estados Unidos declara la guerra a las potencias imperialistas y ayuda a Francia y Gran Bretaña. También se desata la guerra, una batalla entre Inglaterra y Alemania. Esto termina concluyéndose en la batalla naval de Jutlandia, donde los ingleses pierden a más militares que los alemanes. En el frente oriental, Rusia tiene problemas internos y esto desata dos revoluciones. La primera en febrero de 1917, donde supone la caída del gobierno del zar Nicolás II. Y la segunda revolución es en octubre del mismo año, que se le conoce como la Revolución Bolchevique, donde se enfrenta el gobierno provisional contra los soviets. Este termina derrocado y Lenin termina gobernando. A muchas personas en pobreza, ya que fueron destruidas casas y fábricas. Esta guerra dejó a millones de personas muertas y heridas. También gracias a esta guerra muchos imperios cayeron, como el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. El Imperio Ruso tuvo que salir de la guerra ya que iniciaba la Revolución Rusa. Esos imperios, ya que perdieron, los países vencedores le pusieron un tratado, el Tratado de Versalles, que fue en 1919, ¿sí? 1919, donde son 440 artículos, constituciones, donde básicamente es que pierden territorios, pierden colonias Alemania y el resto de imperios. Gracias a este tratado sale Polonia, Checoslovaquia y otros países. Gracias a esto también redució pues el tamaño de su país, ¿no? Entonces muchos países se vieron beneficiados porque ganaban territorio. Después de eso, también durante la guerra hubo innovaciones de armamento, innovaciones de cómo matar a gente. Una de ellas fue la guerra química. Actualmente es un crimen de guerra utilizar armamento químico para romper trincheras, pero para ese momento el Kaiser Guillermo II utilizaba mucho eso, ya que veía una forma más de matar a las personas y poder pasar por las trincheras. También gracias a esto surge el tanque. Los ingleses utilizaban un tanque, pero hasta arriba, por el techo, por decirlo, le ponían el nombre Mark I. No, le ponían la palabra tank para que los alemanes se confundieran y pensaran que era un camión con un tanque con agua u otro líquido. También los franceses tuvieron su modelo y ese modelo hasta la fecha se sigue utilizando, ese diseño. La Gran Guerra tuvo muchas consecuencias políticas, económicas y sociales, pero la más importante fue la cantidad de pérdidas humanas. Alrededor de 200 millones de familias fueron afectadas y hubo 20 millones de muertes, siendo la mitad civiles. Varios imperios modificaron su territorio, cambiando así el nombre, al llamarse países en vez de imperios, por ejemplo, el Imperio Otomano, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro. Europa empieza una etapa totalmente distinta.
Además, se destaca la pérdida de un porcentaje principalmente de los países participantes y por ende de países externos de la guerra, perdiéndose alrededor de 300 millones de dólares de la época. Se concluye que con el Tratado de Versalles se persigue que toda Europa vuelva a la normalidad, decidiendo el reparto de territorios y colonias alemanas. La Primera Guerra Mundial fue peor que cualquier otra guerra en la historia de la humanidad y es un claro ejemplo de que con las guerras no se resuelve ningún tipo de problema, ni disputación de tierras y absolutamente nada. En nombre del equipo de Huellas del Pasado, gracias por su atención.